pues hoy sí vamos a entrar ya en materia, más de hablar sobre los aspectos operativos de la investigación, que era cómo construir las pruebas rápidas de verificación, cómo construir el equipo, cómo entender la filosofía de investigación del centro. Vamos a empezar a trabajar en función a los aspectos prácticos. Ya vamos a entrar hoy, creo que es una de las clases más importantes con respecto a la elaboración de los proyectos, porque justamente nos vamos a pasear sobre la estructura de un proyecto de investigación y sobre la forma en la que se debe elaborar cada uno de ellos y cuáles son los pasos a seguir para ir llenando el protocolo de investigación. Como nuestra filosofía de investigación en el centro va más allá de la concepción habitual de la investigación, sino de aprender a generar proyectos de investigación fuera de una estructura establecida para un centro en específico, pues vamos a primero hablar de anatomía y fisiología, y ya van a entender por qué. La clase de hoy pues vendría siendo de la pregunta al protocolo, que son los pasos para construir un proyecto de investigación, pero para poder hablar un poco de eso, quizás y hacerlo un poco más familiar en términos claros para los médicos, vamos a hablar entonces de anatomía y fisiología, que vendría siendo términos más familiares para nosotros. Si buscamos un término o tema fisiológico que nos pueda justificar la elaboración de la investigación clínica, pues sin duda nos vamos a centrar en el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso, porque son quizás las redes de conexión más importantes, y ya vamos a ir nos vamos a ir dando cuenta en la medida en que se va elaborando el proyecto, cuáles son los diferentes sistemas que se van a ver involucrados y que de alguna forma nos pueden ayudar a tomar decisiones durante la elaboración del proyecto. Déjenme leer acá. Okay. Saludos a los muchachos de Rediagnóstico, que ya vi que están casi todos nuevamente conectados. Entonces, bueno, con respecto a eso, tratar de entender la razón por la que debemos aprender a hacer investigación más allá de una estructura para una institución, que es quizás el error que se comete en las instituciones autónomas del país, es que debemos tratar de aprender a hacer investigación de forma natural, o sea, entender que la investigación tiene una fisiología propia y que no hay por qué modificar tanto las estructuras de investigación cuando en líneas generales es la misma estructura para todos los sitios en los que se genera investigación en el mundo. Entonces ya hablamos en la clase anterior cómo construir adecuadamente una pregunta. Hoy nos vamos a centrar en el protocolo de estudio y en las próximas clases vamos a ir viendo cómo, y prácticamente todo el módulo 2, es cómo vamos a elaborar los estudios. Pasar del protocolo al estudio no es tan difícil cuando se entiende que el protocolo es la estructura, es lo que lo mantiene oxigenado todo el sistema. Entonces, si sabemos eso y entendemos que el protocolo es aquello que no nos va a llevar, no vamos a escribir en físico y que nos va a servir para la publicación, sino como aquel elemento vital que mantiene la estructura de la investigación. Sin embargo, la pregunta la vamos a considerar el corazón, porque de allí nace la investigación. La investigación debe nacer de una pregunta bien elaborada, bien construida, y como veíamos en la clase anterior, una buena investigación nace, o la razón por la que se hace investigación nace a través de una muy buena pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación, tal como es el corazón, va a tener dos lados, ¿no? La población diana y el fenómeno que vamos a estudiar. Entonces, si sabemos que la pregunta debe explicar muy bien y concebir muy bien tanto a la población diana como el fenómeno estudiado, vamos a entender que de esa forma, igual que el sistema cardiovascular, que es a través del corazón y su sistema bicameral, pues va a funcionar la estructura, va a permitir que se diseñe adecuadamente el protocolo final. Entonces, partiendo de la pregunta adecuada, vamos a establecer un diseño que nos va a justificar el protocolo. Y es tal cual. Entonces, si el corazón es la pregunta, el diseño vendría siendo pues la circulación pulmonar, ¿no? Que vendría siendo circulación menor, que va a ser lo que nos va a permitir oxigenar el sistema para generar un protocolo adecuado que va a nutrir a los demás órganos distales y especialmente el sistema nervioso, que vendría siendo el estudio final. El protocolo finalmente va a estar representado por el sistema respiratorio, pero además de esto, ya déjame un segundo que hay varias preguntas en el chat. No sé si se está escuchando algo porque no escucho ninguna interferencia, pero por favor mantengan sus micrófonos cerrados.
El protocolo, pues a su vez se va a sustentar tanto en la población, que ya no va a ser esa población diana, sino una población accesible en nuestro medio, y cuáles son las variables seleccionadas. O sea, realmente lo que nos va a mantener una fisiología, un intercambio gaseoso adecuado del proyecto, va a ser reconocer esa población, cuál es la población que realmente podemos utilizar si consideramos a la población diana como, por ejemplo, la enfermedad. O sea, ustedes pueden estar muy claros de que quieren trabajar con pacientes hipertensos, eso es lo que denominamos población diana, pero la población accesible son los pacientes con hipertensión que acuden a un determinado servicio, ¿no? Y las variables son aquellas mediciones que vamos a evaluar, ¿no? La medición es el método por el que se analiza una variable. Y finalmente, ya teniendo un protocolo, una estructura clara, pues vamos a interpretar los datos a través del estudio final, que es lo que vamos a tener como resultado final. Y allí sí vamos a tener clara entonces cuál es nuestra muestra estudiada, cuáles fueron esos pacientes de esa población accesible que cumplieron los criterios de inclusión establecidos y cuáles fueron las mediciones realizadas para poder estudiar las variables seleccionadas. Si ya entendemos eso y sabemos cómo funciona la investigación, podemos ir entonces hablando de cada uno de sus apartados. Ciertamente la investigación, si aquel individuo que concibe el proceso mecánico, estático, paso de la pregunta al objetivo, los objetivos al diseño, y del diseño al análisis de las variables, y de los análisis de las variables a la gráfica de resultados, y de la gráfica de resultados al análisis y redacción del manuscrito, allí nace el principal error. O sea, la investigación no es un proceso tan estructurado. Sí tiene un sistema esquelético, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero realmente no, tiene que ser revisado constantemente para poder mejorar su calidad en la medida en la que se va ejecutando el proyecto. Debe cumplir esos 3 pasos, o sea, revisar, siempre replantear y luego saturar cada uno de los elementos que ustedes están viendo en la diapositiva. Nace de la pregunta, porque es el corazón de la investigación. Esa pregunta debe estar muy bien justificada, porque esa justificación de la pregunta es lo que nos va a permitir, primero, tener un sustento real de que ese proyecto cumple con el acrónimo que vimos en la clase anterior, que es el FINER. O sea, es factible, es interesante, es relevante, aparte es novedoso y incluye y cumple con las características éticas como para que pueda ser considerada finalmente su publicación y divulgación. O en aquellos casos en los que necesitemos apoyo financiero, pues si está bien justificado, probablemente podemos lograr un apoyo financiero para justificar la elaboración del proyecto. Luego de haber hecho entonces la pregunta y la justificación del proyecto, vamos a pasar a los objetivos, que estos objetivos nos van a servir como elemento auxiliar del diseño metodológico. Finalmente, desde el diseño tenemos que saber, reconocer e identificar las variables que vamos a estudiar, y luego vamos a saber cómo la medimos a través de las mediciones. Finalmente, vamos a establecer un plan de análisis que en líneas generales hay una línea estructural general para todos y la vamos a conocer más adelante. Y finalmente, el plan de trabajo, que debe ir respondiendo a los objetivos, pero no son nuestros objetivos el plan de trabajo. O sea, el objetivo es un elemento, ¿cómo le digo?, conceptual superior, que lo que traduce es la utilidad de la elaboración del proyecto. Y el plan de trabajo sí pueden ser una serie de pasos que vamos a ir elaborando, que serían estas pruebas rápidas que hemos venido hablando durante las 3 primeras clases, que son los sprint, para elaborar el proyecto. Y finalmente, pues, considerar los aspectos éticos para poder darles el sostén a todo el proyecto, ¿no? Cada uno de estos segmentos debe ser evaluado al momento del inicio. O sea, yo les sugiero que hagan en una hojita, una hoja, 2 hojas máximo, puedan describir la estructura completa del proyecto. Describan su pregunta, por qué es importante realizar ese estudio y cómo lo van a realizar. Segundo, pues establecer los objetivos, establecer un diseño que se acople a los objetivos y a la pregunta. Luego, pues unas variables que puedan ser medidas con ese mismo diseño y que respondan los objetivos para que se pueda responder la pregunta final, y me explican cómo van a medir esos objetivos. Finalmente, pues si ustedes ya saben reconocer sus variables, van a poder interpretar cuáles son el plan de análisis establecido para ese tipo de variables, y finalmente cómo vamos a elaborar el proyecto en función a los objetivos y las mediciones realizadas.
Finalmente, pues terminaremos entonces con los aspectos éticos, que lo que van a darnos es la estructura organizacional final de los proyectos de investigación. Todo eso debemos realizarlo en esa pequeña hoja, o sea, es como una hoja, un borrador de la estructura básica del proyecto, y a eso es lo que llamamos protocolo. Esa hojita que no va a llegar nunca al departamento de investigación, no lo vamos a pedir nosotros para poder que ustedes elaboren su proyecto, pero que sí les sirve a ustedes para ir revisando constantemente la razón por la que deben ir cumpliendo cada uno de esos pasos. Okay. Esto ya para recordarles, esto lo vimos muy bien la semana pasada, todo parte de la pregunta, y solamente para recordar que todo proyecto de investigación debe tener una pregunta general, se debe componer siempre de 2 a 4 preguntas específicas que deben ser expresadas entre 1 a 3 líneas y además deben ser contestadas a través de una palabra o una cifra. Y lo primero es que recuerden que si no son capaces de elaborar una pregunta, entonces probablemente no están tan claros de qué desean investigar. Siempre debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante para poder hacer que esa pregunta sea más que buena y no simplemente buena. En investigación clínica nos apoyamos en la estructura PICO, paciente, intervención, comparación y resultados, que son básicamente para todos aquellos estudios que sean de investigación clínica, o sea, que incluyan diagnóstico, pronóstico y terapéutico, que es lo que en líneas generales hacemos los médicos clínicos, ¿no? Pero si queremos hacer algún tipo de investigación adicional, como la investigación experimental o la investigación en educación médica, sí, probablemente no puedan cumplir con PICO, pero sí pueden cumplir con Finer, ¿no? En líneas generales debemos tratar de cumplir las dos, o sea, tratar de cumplir con Finer y con PICO para dar un resultado de mejor calidad en la investigación clínica actual. Vamos a ir pasando entonces a cómo construir los proyectos de investigación paso a paso. El primer apartado que tiene casi todos los anteproyectos en el mundo, pues va a ser siempre los antecedentes, y evidentemente deben ser los antecedentes porque es muy poca la proporción, muy baja la proporción en la que los trabajos logran ser totalmente novedosos y no tienen nada que lo anteceda. Si son tan novedosos, probablemente tengan algo similar en la que también se pueden sostener, porque realmente con el tiempo de evolución en la medicina que tenemos, es muy difícil que algo no se parezca a un evento nuevo. Entonces debemos sostenerlo siempre en nuestros antecedentes, que al final nos permiten aclarar qué se sabe hasta el momento y finalmente qué va a aportar la investigación y justifica perfectamente la elaboración del proyecto. En este apartado, pues lo primero es que no deben escribir una tesis, no tienen por qué escribir 50 páginas de antecedentes. Para eso hay otro diseño de investigación, que son las revisiones sistemáticas. Los antecedentes son los estudios que responden que tratan de responder o tu misma pregunta en una población distinta, o una pregunta similar, o una pregunta colateral, o sea, una pregunta similar a la tuya que pueda apoyar la elaboración de tu proyecto. No tienen por qué escribir la reseña histórica de la que se describió la enfermedad, o la reseña histórica con la que se hizo un determinado estudio. Los antecedentes son todos aquellos estudios que son similares metodológicamente, que buscan responder la misma pregunta de investigación. Disculpa, Fernando, hay 3 personas con el micrófono abierto. Ahora se está escuchando un perro, entonces por favor cierren los micrófonos. Permito, porque aquí no se está escuchando nada, pero ya los voy a pausar. Ok, y ahí los puse. Por favor, mantengan todos en silencio para que no haya mayor interferencia. A ver, es fundamental entonces para poder cumplir este apartado que sepan buscar información. O sea, y para hacer una búsqueda de información importante, deben leerse completamente el formato de revisión sistemática. O sea, la mejor forma en la que se debe buscar información en medicina es a través de la elaboración de una pregunta PICO y la elaboración o los pasos a seguir de una revisión sistemática, que lo tienen disponibles en los formatos mientras llegamos a revisiones sistemáticas, que es básicamente el final del segundo módulo de investigación. Entonces, si ya sabemos eso, vamos a responder en los antecedentes. Debe estar claramente respondido 4 preguntas principales. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre ese aspecto? ¿Qué aspecto qué aporte adicional trae la investigación que usted va a hacer? ¿Dónde radica la importancia de la elaboración del proyecto? ¿Y qué beneficios trae si usted va a realizar su proyecto?
Y ahí debe haber entonces algunos estudios que aporten por qué usted desea hacer determinada intervención o determinada medición en su trabajo. Finalmente debe ser breve, debe tratar de ser lo más exhaustiva posible y debe incluir solo la información necesaria para responder estas preguntas. Ok, si ya sabemos entonces cómo elaborar los antecedentes, justificar la elaboración del proyecto que va dentro de los antecedentes, debe ser entonces una experiencia más fácil de hacer, porque ya ustedes están empapados con el nivel de conocimiento que hay hasta el momento, ya saben más o menos cómo deben reconocer cada uno de los aportes que sabemos de las investigaciones similares, y además les sirve para poder hacer una inferencia sobre qué aporte podría ser si ustedes llevan a cabo su proyecto. Lo primero es que ustedes sepan que no deben, o sea, el hecho de que un estudio no exista en una población determinada, por ese simple hecho no lo justifica. O sea, ustedes no pueden quizás tratar de explicar el uso de enalapril en hipertensión en la Trinidad, en Caracas, porque los estudios de enalapril no se han hecho en Caracas. O sea, no. Hay estudios también elaborados que incluyen poblaciones similares en las que la justificación de ese trabajo no puede sobreponerse solamente en el hecho que los pacientes de la Trinidad no han sido estudiados con hipertensión y por ende no sabemos si el enalapril es útil o no. Probablemente sean igual de útiles que en la población estudiada, porque el beneficio es mayor el beneficio demostrado es mayor que la elaboración de un nuevo proyecto en una población específica. Entonces debemos tener una muy buena justificación que va a ser proporcional a una posible aprobación de un presupuesto o que va a justificar perfectamente la publicación de su estudio. Los objetivos de elaboración quizás es uno de los apartados de los protocolos de investigación o los diseños de investigación que más dudas le da al investigador novel. O sea, probablemente no sepan cómo estructurar los elementos de un objetivo porque le tienen miedo a la elaboración. O sea, tenemos quizás un mito urbano sobre la elaboración de los objetivos y que deben ser respondidos en los resultados y que esto debe guardar relación con el título, que quizás nos hace detenernos mucho sobre valorar la elaboración del objetivo, sabiendo que el objetivo es importantísimo en el diseño, pero que realmente es más fácil de construirlo si partimos de una muy buena pregunta de investigación elaborada. Entonces, siempre el objetivo va a ser la forma en la que se va a operacionalizar la pregunta de investigación. O sea, le vamos a dar un carácter práctico a la pregunta. Quizás nosotros podemos pretender saber cómo funciona el enalapril para controlar la tensión arterial, lo cual es la eficacia del uso del enalapril en los pacientes de la Trinidad para controlar la tensión arterial. Y si esa es nuestra pregunta, pues la operacionalización vendría siendo evaluar la eficacia del enalapril en pacientes del Centro Médico Docente de la Trinidad versus el uso de losartán, ¿no? Porque ya debemos hacerlo contra una población contra un gol estándar establecido, que en este caso podría ser losartán. Entonces, si ya sabemos eso, vamos a saber que el objetivo debe responder qué se va a medir, en quiénes se medirá y cómo lo va a medir usted. Entonces, siempre la forma en la que se va a medir es lo que vamos a considerar variable, en quiénes se va a medir vendrían siendo los sujetos de estudio o la muestra, y cómo lo medirá es el método por el que vamos a realizar la medición de la variable. Finalmente, tanto el apartado de objetivos generales como los objetivos secundarios o específicos deben tener más o menos la misma estructura. O sea, van a ir respondiendo la variable de estudio, una muestra específica a través de un método. Entonces, si sabemos eso, todos los estudios en líneas generales tienen un solo objetivo general, pero en algunos casos y en gran mayoría en los ensayos clínicos debemos apoyarnos en un objetivo general primario y un objetivo general secundario. El objetivo general primario generalmente es la pregunta de investigación en forma de operacionalización, y los secundarios son aquellos en los que la respuesta final, el objetivo final de esa pregunta inicial no va a ser respondido a través de una sola pregunta, sino que necesitamos elaborar una segunda pregunta que nos permita entender cómo ocurre determinado proceso. Es importante que cuando vayan a incluir un objetivo general secundario, no deben confundir con los subestudios. O sea, por ejemplo, en este mismo ejemplo que hemos estado hablando del enalapril en pacientes hipertensos en la Trinidad, pues si ustedes desean saber cómo se controla la hipertensión en pacientes con diabetes, ya eso es otro diseño metodológico.
¿Entiendes? Entonces, no es que como estamos incluyendo todos los pacientes con hipertensión, que a su vez pueden tener diabetes, la pregunta secundaria es cómo se comporta, cómo es la eficacia de la enalapril en pacientes con diabetes e hipertensión. No, eso ya es un subestudio, es un análisis por subgrupo, los pacientes incluidos. La pregunta en ese caso complementaria podría ser cuáles son los efectos adversos a corto plazo del uso de enalapril en pacientes hipertensos de la Trinidad, porque la eficacia se mide justamente en eso, en mejoría y la disminución o aparición de efectos adversos. Sin embargo, los objetivos específicos deben cumplir con características un poco más sencillas, o sea, no tan holísticas como el objetivo general, sino que vamos a hacer una construcción lógica y jerárquica de cómo vamos a ir elaborando el protocolo. Además deben ser interoperables, o sea que para yo poder responder mi segundo objetivo debe haber respondido el primer objetivo específico, en la mayoría de los casos, y que además lo que buscan es facilitar la respuesta del objetivo general y no dar una respuesta igual que el objetivo general. Ya en las próximas clases vamos a hacer nos vamos a detener justamente en cómo ir elaborando objetivos, ¿no? Y los diferentes verbos y todo lo demás, pero esto es un mapeo general de cómo se debe elaborar el anteproyecto, y ya con estas claves específicas, pues ya ustedes pueden ir elaborando su manuscrito inicial. Si ya sabemos entonces cómo elaborar los antecedentes, la justificación y los objetivos, entender que el diseño no es solamente el tipo de estudio que se va a hacer, sino el proceso por el que la pregunta debe ser respondida. O sea, no todo diseño funciona para una misma pregunta. Cada pregunta tiene en sí un tipo de diseño, son directamente proporcionales. O sea, una pregunta específica debe estar relacionada con el tipo del diseño, porque no todos los diseños nos van a poder responder la misma pregunta, y ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. De allí, eso quizás es el aspecto más importante de la investigación clínica, que la pregunta que se estableció inicialmente debe estar sostenida en un diseño adecuado para responder esa pregunta. Por ende, el diseño de investigación, en esto de la anatomía y la fisiología de la investigación, representaría el sistema musculoesquelético. O sea, vendrían a darnos todo el sostén para el funcionamiento habitual de los sistemas que ya conocimos previamente. Ok, bueno, bienvenidas las muchachas de cirugía oncológica de cabeza y cuello que están ingresando. Entonces, si ya sabemos eso, sabemos que el diseño debe ser directamente proporcional a la pregunta que nos elaboramos. Esta gráfica quizás para muchos de ustedes es muy familiar. Lo hemos hecho en casi 2 o 3 de las clases anteriores, pero justamente quería volver a repasarles los diferentes diseños para luego entender de una manera más fácil cómo desarrollar un proyecto en función a la pregunta. Porque si lo vemos aquí, estamos respondiendo a otras preguntas que pueden partir de la idea. Y quizás para poder entender este gráfico es más fácil entenderlo cuando ya tenemos un cierto nivel de experiencia en la elaboración de proyectos. Pero cuando simplemente logramos identificar, no es que yo quiero evaluar, es un método diagnóstico, ya el método diagnóstico tiene un diseño metodológico o varios diseños metodológicos por el que se puede responder. Entonces es más fácil ubicar para un investigador novel a través del tipo de pregunta, el tipo de diseño. Pero siempre es importante que ustedes puedan familiarizarse, porque este esquema lo va a facilitar, es la toma de decisiones cuando ustedes quizás estén haciendo su búsqueda inicial. O sea, cómo reconocer que un proyecto es un antecedente suyo a través de saber reconocer cuál es su metodología real y no solo lo que está escrito en el proyecto. Entonces, primero es reconocer si hay intervención o no. Si hay una intervención, se considera experimental, y luego vemos si se utilizó el azar o no. Si no se utilizó el azar, se consideran ensayos clínicos no aleatorizados, que vendrían siendo esta porción gris entre los experimentales y observacionales, que pueden estar representados por los estudios cuasi experimentales. Si se utilizó el azar, entonces lo consideramos ensayos clínicos, y si el azar que utilizamos fue mendeliano, o sea, el estudio genético, utilizamos al azar, realmente fue a través de la creación, lo consideramos entonces ensayos clínicos mendelianos. Si no se utiliza intervención, los consideramos observacionales, y si a su vez no existe un grupo de comparación, lo consideramos descriptivos, que dentro de los descriptivos tenemos los casos clínicos, la serie de casos y los estudios ecológicos. Si existe un grupo de comparación, lo consideramos analítico, y allí lo vamos a subclasificar en función al muestreo. Si es por enfermedad, lo consideramos estudios de casos controles, y si es por exposición, cohortes.
Si además de todo esto, como todo en la investigación, hay puntos intermedios, pensamos hacer un segmento observacional y luego pasar a un estudio de cohortes, o de un estudio de cohortes a comparar luego dos poblaciones de estudios y considerarlo un estudio de casos controles, lo consideramos un estudio híbrido donde vamos a tener los cruzados, los anidados y los secuenciales, que ya lo vamos a ir viendo en el módulo 2. Con respecto al tiempo, pues ya esto lo hemos visto en múltiples oportunidades, nos ubicamos en las tres líneas, en las tres líneas temporales, la línea del tiempo que no puede ser modificada, la línea de la historia natural de la enfermedad y la línea de investigación. En el momento en el que la línea en la que se han cruzado estas tres líneas, y si se estudia en un momento o en un periodo, nos hace identificar si el estudio va a ser transversal o retrospectivo o prospectivo, independientemente del momento temporal en el que se localiza. Si no vamos a realizar una fotografía en un determinado momento, sino que vamos a hacer varias fotografías durante un periodo de tiempo en el estudio, para que así lo vean, lo consideramos longitudinales, y dentro de los longitudinales vamos a tener los prospectivos, que si ese momento de estudio parte desde el presente hacia el futuro, lo consideramos contemporáneo, y si van desde el presente hacia el pasado, los consideramos no contemporáneos. Ya eso lo hemos visto en 2 o 3 oportunidades y no nos vamos a detener el mayor tiempo allí, pero esto sí creo que en este momento los va a ayudar a tomar mejores decisiones. Deben ubicar su pregunta en alguno de estos apartados. O sea, ustedes quieren estudiar eficacia o efectividad o incidencia o prevalencia o pronóstico o seguridad o la etiología de una causa, o van a hacer un método diagnóstico, van a analizar un método diagnóstico. Si logran ubicarlo en alguno de estos apartados, podemos ver cuál es el diseño que más se acopla para ese tipo de preguntas. Si es un estudio de eficacia, pues siempre para hablar de eficacia eso es sinónimo de ensayo clínico. Si queremos hablar de efectividad, entonces podemos hacer estudios observacionales y longitudinales, o sea que debemos tener un periodo de seguimiento largo para poder evaluar efectividad de una determinada intervención. Los estudios poblacionales básicamente pueden ser, si son de incidencia, pues tienen que ser en estudios de cohorte durante un seguimiento largo y todo esto, porque estamos evaluando la aparición de una enfermedad en sujetos sanos. Y la prevalencia, que es el diagnóstico en un determinado momento, pues se puede hacer a través de un estudio observacional transversal. Los estudios de pronóstico, pues podemos hacerlo a través de cualquier analítico, o sea, sobre un cohorte o sobre un estudio de casos controles. Y los estudios de seguridad, un segundo acá, pues dependiendo de lo que estamos evaluando, si es un método diagnóstico o es un método terapéutico, lo vamos a considerar un ensayo clínico o un estudio de casos controles. Si es de etiología, pues debería ser en casos controles o en cohortes, pero incluso en observacionales transversales o longitudinales, en algunos casos podemos hacer diagnósticos de etiología. Para buscar estudios diagnósticos, pues dependerá del tipo. Si es un estudio de test versus test, o sea, cuando estamos comparando, por ejemplo, tomografía versus resonancia en el diagnóstico de tumores cerebrales, por decir un ejemplo, ese estudio debe ser observacional y longitudinal. O sea, hay que hacer varias veces los mismos métodos, o sea, en el mismo momento los dos métodos de estudio y comparar su rendimiento diagnóstico. Si solamente estamos hablando de capacidad operativa, o sea, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo de un determinado test diagnóstico, lo podemos hacer a través de estudios observacionales transversales. Esto quizás ya es un poco más complejo y lo vamos a ir viendo en el módulo 2, que son los estudios híbridos, pero realmente cuando se construyen líneas de investigación, lo que se está construyendo son estudios híbridos en los que se van a ir evaluando desde un estudio, se va a describir una población desde un estudio observacional, pasando finalmente por estudios de cohorte y luego estudios casos control. Básicamente el anidado busca eso, o sea, responder una misma pregunta a través de 2 o 3 diseños metodológicos al mismo tiempo, porque la pregunta es muy compleja y debemos hacer un estudio observacional que soporte la realización de un ensayo clínico, por ejemplo. Y en los cruzados es aquellos en las que, pues en este mismo ejemplo de enalapril en hipertensión, vamos a estudiar la eficacia de enalapril en pacientes con hipertensión arterial, pero luego de haber tenido 6 meses de tratamiento con enalapril, vamos a suspender enalapril y vamos a dividir, el grupo que se trató con enalapril, un grupo lo vamos a suspender en enalapril y el otro grupo se va a mantener con la dosis de enalapril, por ejemplo. O sea, pasamos de un estudio de cohorte a un estudio de casos controles y evaluamos si el efecto que se vio inicialmente
se mantiene tras la suspensión o tras el mantenimiento del fármaco. Eso vendría siendo un estudio cruzado. Las revisiones nacen pues de la necesidad de saber cuál es el estado del arte actual, o sea, cuál es el nivel de conocimiento que tenemos hasta un determinado momento sobre un proyecto. Y de allí nuestra iniciativa de que las revisiones sean el sustento teórico para la elaboración de cualquiera de los otros diseños metodológicos. Entonces las revisiones pueden ser narrativas cuando es el análisis, la experiencia de un determinado grupo de investigación sobre un determinado tema, o las revisiones sistemáticas cuando la búsqueda, elaboración del proyecto se sustenta en la respuesta a una pregunta pico, se aplica el método de Gray, y de esta forma pues nos va a dar el nivel de certeza, de evidencia de los datos que se están reportando en esa investigación, y los metaanálisis pues que finalmente tienen una estructura mayor y logran pues, además podemos subclasificarlos en abierto o cerrado en función al tipo de estudios que se incluyen para el metaanálisis. Finalmente, si ya tenemos establecido cuál es el antecedente, cuál es la justificación, los objetivos y ya tenemos claro el diseño metodológico, podemos entonces evaluar cuáles son los sujetos de estudio, que es más difícil de lo que la gente cree. O sea, determinar cuál es nuestra muestra tiene un valor tan importante en la elaboración del proyecto, tan importante como el resto de los apartados. O sea, la muestra no puede ser vista como el número de pacientes que vamos a evaluar. Debemos describir múltiples características de esa muestra para poder aumentar la calidad de la investigación que se hace. Entonces, lo primero es identificar la población. Y en este caso, pues, la población diana, la población accesible y la muestra. La población diana, pues, es solamente para tener la idea. Voy a trabajar con pacientes hipertensos. La población accesible son aquellos pacientes con hipertensión que acuden, por ejemplo, al servicio de cardiología del Centro Médico Central de la Trinidad. Finalmente, vamos a escoger la muestra, que son aquellos que cumplen nuestros criterios de inclusión. Pacientes con hipertensión que no tengan diabetes, que tengan menos de 10 años con hipertensión, que no tengan otros comórbidos, porque bueno, queremos evaluar hipertensión de reciente diagnóstico y no hipertensión tardía, que vendría siendo la enfermedad seleccionada. Finalmente vamos a establecer entonces los criterios de selección, que los criterios de selección deben incluir los de inclusión y los de exclusión, y aquí es muy importante saber que los criterios de inclusión y exclusión no son una contraparte, o sea, no es que si voy a incluir hombres, entonces excluyo a las mujeres, si voy a incluir mayores de 18 años, excluyo a los menores de 18 años, no, porque la exclusión no es una contraparte a tus criterios de inclusión, se complementan. Yo voy a incluir a estos pacientes, pero excluyo aquellos en los que el fármaco puede tener un efecto adverso, aquellos en los que son considerados una población de riesgo, aquellos en los que tengo una incapacidad para el seguimiento, o en aquellos en los que no puedo realizar la variable. Por ejemplo, si es un paciente con hipertensión arterial, pero tiene amputación de los 4 miembros, y ustedes van a medir presión arterial, ¿dónde miden la presión arterial? Tendrían que utilizar métodos invasivos, ¿me entiendes? Entonces, los pacientes con amputación de los 4 miembros tienen que ser excluidos, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo quizás muy claro, pero es para que interpreten eso, que la exclusión es realmente aquello que nos impide tanto el seguimiento como el análisis de la variable que quiero realizar, o son una población de riesgo para la intervención que deseo evaluar. Y la inclusión, pues, deben ir describiendo cuáles son las características clínicas que deben tener esa muestra seleccionada, cuáles son las características demográficas, cuáles son las características geográficas y temporales en las que van a incluir a esos pacientes. Después deben decirme entonces cómo van a realizar el muestreo de la población, porque eso también es importante, o sea, de dónde me vas a sacar a los pacientes. Son pacientes de la consulta, son pacientes que vienen de hospitalización, son pacientes de emergencia. Si vas a incluir pacientes con una población sana, vas a hacer un estudio de casos controles, y son controles, ¿cómo vas a hacer que alguien que no esté enfermo o que esté estable venga a tu consulta para ser evaluado? ¿Vas a ir tú a su casa? Todo eso lo deben escribir, porque debe estar claro de dónde sale la población control, más que incluso la de casos. Cuando definimos el caso con los criterios adecuados de inclusión, se sobreentiende de dónde vamos a sacar, pero de dónde vamos a sacar los controles en los estudios de casos controles específicos es muy difícil, o en un ensayo clínico. Entonces, el muestreo es una de las últimas clases, de las primeras clases del módulo. Por conveniencia, por favor recuerden apagar el micrófono para poder seguir escuchándonos.
Entonces, permítanme acá. Okay. El muestreo puede ser por conveniencia, que es aquella muestra libre que yo voy a tomar, o sea, voy a tomar un grupo de pacientes que lleguen al servicio de cardiología entre el día 1 de abril al 15 de abril, y listo. O en este tipo de muestreo, pues el mismo individuo debe cumplir todos esos criterios de inclusión que ustedes establecieron previamente, o sea, que el mismo individuo recoge las características que usted desea evaluar. Los consecutivos vendrían siendo ese intermedio entre lo probabilístico y no probabilístico, que es el de por conveniencia, porque los consecutivos, en función a qué estás estudiando, al diseño, puede ser considerado probabilístico o no. Por ejemplo, si ustedes están evaluando incidencia, o sea, ustedes van a evaluar los pacientes que llegaron con un diagnóstico reciente de lupus en la consulta de reumatología del Centro Médico Docente de la Trinidad, eso es básicamente esporádico. O sea, ustedes no saben cuántos pacientes le van a llegar con artritis reumatoide o cuántos van a llegar con lupus. O sea, entonces quizás eso puede ser considerado incidencia en un centro como este. Sin embargo, el término incidencia y prevalencia para centros de salud no debería ser utilizado, ¿no? Pero si vamos a evaluar, por ejemplo, en una población, voy a ir a la comunidad de las minas de Baruta a evaluar los pacientes que tengan lupus, o sea, que voy a hacer un screening, voy a hacer una encuesta para aplicar y describir cuáles son los pacientes con lupus, a pesar de que es consecutivo, o sea, ustedes van a ir evaluando casa por casa, ¿no? Y los pacientes que vayan apareciendo, que eso es lo que quiere decir consecutivo, pueden tener o no lupus. Eso es un estudio de incidencia, y el método, a pesar de que es no probabilístico, es al azar, y entonces por ende se podría dar un muestreo de mayor valor para ese tipo de diseño metodológico. Sin embargo, si ustedes van a incluir a todos los pacientes que acudan a la consulta de un determinado centro, eso ya lo vuelve no probabilístico, por el hecho de que hay más probabilidades de que los pacientes con lupus vayan a la consulta de reumatología, o por referencia, o porque bueno, tienen conciencia, lo buscaron por internet, buscaron información, y probablemente a la consulta de reumatología lleguen más pacientes con lupus que a la consulta de gastroenterología. Entonces, si es en una consulta, si en un centro de salud, el muestreo, a pesar de que es consecutivo, es no probabilístico, pero si lo hacemos en una población sana a la que nosotros estamos yendo a buscar los datos sobre incidencia de una enfermedad, pueden ser considerados consecutivos. Si es un método, para los métodos probabilísticos, pues de ahí nos podemos ir complicando un poco más la forma en la que se va a elaborar el muestreo, pero realmente no es tan complejo. Puede pasar desde un aleatorio simple, y para eso hay múltiples herramientas en internet, a un estratificado sistemático y los más modernos, que son los análisis por clúster. Finalmente, el reclutamiento, que es el periodo temporal y la fuente de donde viene la muestra, o sea, de dónde voy a sacar yo los pacientes que van a ser incluidos, finalmente en el estudio, y el periodo es en qué periodo de tiempo yo voy a incluir estos pacientes. Y todo eso debe estar escrito, o sea, el área en la que se va a elaborar el proyecto y el periodo de reclutamiento en el que yo pienso incluir mi proyecto del departamento de investigación, y luego en qué periodo es el que yo voy a incluir pacientes en el estudio y dónde ya dejo de incluir pacientes. Y los controles, pues ahí sí es importante decirme cómo van ustedes a reclutar personas sanas o pacientes estables de una determinada enfermedad para un estudio clínico. O sea, van a utilizar algún método de reclutamiento, cómo van a hacer, es a través de un consentimiento informado, le están ofreciendo al paciente algo a cambio, porque eso también puede ocurrir. Quizás en nuestro medio, el pago para que un paciente sea incluido en un estudio de investigación no ocurre con tanta frecuencia, pero en otros ambientes es muy fácil ofrecer al paciente pues algún pago, algún beneficio para poder ser incluido en un estudio, siempre y cuando eso cumpla las características éticas adecuadas, que vendría siendo el quinto apartado, y que lo va a explicar a bien la doctora del Comité de Bioética en su momento oportuno, y la doctora Tania Aguirre. Ok, las variables del estudio van más allá de lo que pretendemos saber o queremos hacer ver de lo que es una variable. Realmente cada vez que hablamos de variable nos complicamos mucho, pensamos que son características que no sé reconocer, que no sé lo que es una variable, no sé cómo lo voy a medir, pero realmente si estamos
cómo debemos construir la pregunta desde un principio, vamos a saber. Por favor, apaguen los micrófonos para poder continuar con la clase. Sí. Entonces, bueno, es importante saber eso. La variable pues debe ser reconocida desde un principio, debe ser identificada cómo vamos a medir esa variable, que debe estar registrada adecuadamente en una herramienta de recolección de datos que finalmente va a ser llenada a través de la hoja de cálculos para el análisis estadístico y el resultado de una tabla de resultados finales que va a dar las conclusiones del estudio, ¿no? Entonces sabemos que van a haber variables, una variable principal y una variable secundaria. Y esto es importantísimo porque en líneas generales nos centramos mucho en los objetivos del estudio y la investigación clínica actual se centra en variables, en que el individuo sepa reconocer cuál es la variable principal y cómo influye las variables secundarias sobre esa variable principal. Entonces la variable principal debe estar representada en el título, que además sea la operacionalización de esa pregunta a través del objetivo, que además sea respondida a través de un diseño adecuado y que sea medida adecuadamente para un análisis estadístico final, ni que las variables secundarias son aquellas variables que vienen a poder responder o que nos permiten medir adecuadamente la variable principal. Entonces, por ende, podemos ser variables que nos permitan describir mejor esta variable principal o variables que nos impidan describirla adecuadamente, que son las variables de confusión que ya hemos hablado en la primera y segunda clase. En ambos tipos de variables secundarias, tanto en las descriptivas como en las de confusión, deben describir cómo la van a medir y cómo va a analizar esa variable. Porque incluso la edad, a pesar de que para muchos siempre es una variable descriptiva, la edad puede ser considerada una variable de confusión. Por ejemplo, en los pacientes con COVID, que le pusieron esteroides, bueno, todos los pacientes con esteroides y COVID se murieron, que es uno de los ejemplos que hemos venido desarrollando, pues nos dimos cuenta que no, que eran aquellos que se morían, tenían más de 65 años y más comórbidos. Entonces, la edad pasó de ser una variable descriptiva a una variable de confusión. Tuvimos que reagrupar los grupos de estudio y reconocer que la edad no era una variable descriptiva, sino una variable de confusión. Realmente lo que se asociaba a mayor mortalidad era la edad mayor a 65 años y no el uso de esteroides. Entonces, solo como mensajes para llevar a casa, no está bien que empecemos redactando en este segmento que vendría siendo el procedimiento clínico del estudio. Se recogerán datos de la historia. O sea, eso es un acto mecánico, no es un acto. La investigación clínica lleva consigo traducir elementos mentales mayores, un análisis mayor. Y ustedes no están recogiendo datos de una historia. O sea, eso lo hace historias clínicas, no lo hace el médico clínico. El médico clínico determina cuál es la variable principal y la describe. Entonces debemos empezar a escribir en este párrafo como la variable principal del estudio será la edad, por ejemplo, un ejemplo, y en función a lo anterior, nuestra variable secundaria será el uso de esteroides, el uso de remdesivir, el uso de ventilación mecánica precoz en pacientes con coronavirus. Entonces eso es lo que debemos centrar ahora, cambiar esa estructura antigua de redactar, vamos a recoger los datos de la historia clínica a vamos a recoger esta variable que se traduce a través de este método y que nosotros lo estamos buscando para responder esta pregunta. Hablar de variables es toda una clase, eso lo vamos a ver igual al principio del módulo 2, pero en líneas generales, pues cada diseño, que es lo que quiero que se vean ustedes, llevan hoy, responde una pregunta, como ya vimos anteriormente, y además me traduce cuáles son las variables. Entonces, los estudios poblacionales, que vendrían siendo los estudios de incidencia y prevalencia, nuestra variable principal generalmente va a ser la definición de caso. O sea, ¿qué estamos evaluando? Si yo estoy evaluando la prevalencia de hipertensión arterial, la variable principal es hipertensión arterial. Y la variable secundaria vendrían siendo igualmente siempre descriptivas o estratificadas. Bueno, la edad, el sexo, los comórbidos, las complicaciones asociadas a hipertensión, el método diagnóstico que se utilizó. O sea, todo eso podría ser incluido en un estudio poblacional para describir la variable inicial, que es hipertensión. O las estratificadas, que son la clasificación. O sea, yo determiné la incidencia o la prevalencia de hipertensión en una determinada población y a su vez clasifiqué la población en función a los grados de hipertensión. Grado 1, grado 2 de hipertensión. Eso es una variable descriptiva. Y los diagnósticos, los métodos diagnósticos, pues el método principal siempre va a ser considerado el gold estándar, o sea, cuál
Por ejemplo, para el diagnóstico de hipertensión, el gold estándar es el monitoreo continuo, el monitoreo de presión arterial ambulatorio o el automonitoreo de presión arterial versus diagnóstico de hipertensión con prueba de esfuerzo, por ejemplo, o sea, por dar algún ejemplo. Entonces, el primario siempre va a ser el diagnóstico, el que es considerado hasta ese momento gold estándar, y el secundario, la prueba o la intervención que ustedes desean hacer a través de un método diagnóstico novedoso. Los estudios de pronóstico lo vamos a clasificar si es casos controles o si es cohorte. Si es cohorte, la variable principal son los desenlaces. ¿Qué queremos evaluar? Nefropatía hipertensiva a los 10 años del diagnóstico de los pacientes que hicieron hipertensión. Bueno, ya estos son estudios de seguimiento a largo plazo, que son los estudios de cohorte. Y la secundaria, pues, aquellas variables modificadoras y de confusión. O sea, esto va a ser compartido para los estudios pronósticos. La diabetes, por ejemplo, es así. O sea, una variable secundaria tiene que ser que el paciente tenga diagnóstico de hipertensión al momento de diabetes, al momento en el que yo lo incluí en el estudio, o desarrolle diabetes más adelante, que al finalmente nos pueda impactar sobre el resultado final, porque el desenlace que estoy evaluando es nefropatía hipertensiva. Entonces, si estoy evaluando nefropatía hipertensiva y yo sé que la diabetes también se asocia a nefropatía, probablemente los pacientes que tenían diagnóstico de diabetes al inicio tengan una progresión en nefropatía diabética más precoz que los que hicieron diabetes después de haber sido incluido en el estudio. Y en los estudios de casos controles, igualmente que en los estudios poblacionales, pues la definición de caso. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a considerar controles aquellos pacientes que tienen diagnóstico actual de hipertensión sin ningún comórbido, y los casos, aquellos pacientes con hipertensión y tienen diabetes, por ejemplo. Entonces, principalmente, nuestra variable principal va a ser hipertensión y diabetes, y la secundaria, la aparición de la nefropatía, o la aparición de proteinuria, o la aparición de oliguria en el paciente, por ejemplo. Y los ensayos clínicos, pues siempre, eso es un estándar para el objetivo. Variable principal siempre va a ser el análisis de eficacia o seguridad, y la variable secundaria es nuestra intervención. ¿Qué queremos hacer? Bueno, entonces en estos pacientes que ya determinamos que tenían hipertensión y diabética y desarrollaron nefropatía, en un estudio pronóstico de casos controles, yo voy a probar ahora los inhibidores de CGLT2 para inhibir la proteinuria en estos pacientes. Entonces, evalúo como variable principal la eficacia y seguridad de los CGLT2 en nefropatía diabética hipertensiva, que vendría siendo nuestra variable principal, que aparezca o no, que mejore o no la proteinuria en estos pacientes que ya lo habíamos visto, y la secundaria es el uso de los CGLT2. Finalmente, podemos entonces analizar estos datos en función a una fórmula clara. O sea, si tenemos bien desarrollados los objetivos de estudio y entendemos muy bien cómo vamos a interpretar nuestras variables, probablemente el análisis va a ser el más certero posible. En líneas generales, en ese apartado que yo creo que los he tenido un poco acostumbrado a yo redactarle el análisis de los resultados, el análisis estadístico, la idea es que ustedes lo aprendan a desarrollar. Y realmente debemos cumplir con 3 características básicas. O sea, describir la muestra, cuál método estadístico vas a utilizar para describir la muestra, y esto lo vamos a aprender en el módulo 3. Luego, cómo vamos a realizar las estimaciones o establecer asociación dependiendo del diseño metodológico. Y finalmente, cómo vamos entonces a ajustar o matizar o predecir los resultados y las asociaciones que hicimos para responder nuestras preguntas. O sea, cómo vamos a mejorar la calidad de la investigación a través de métodos estadísticos. Que todo esto lo vamos a ver en el módulo 3, que es mucho más adelante, ¿no? Y ya finalmente, como estructura final, el flujo del protocolo de investigación debe incluir fielmente el muestreo, el reclutamiento, el seguimiento y el análisis estadístico final. Siempre y cuando, durante la fase de reclutamiento y seguimiento, podamos describir qué vamos a recoger y cómo lo vas a hacer en una intervención basal, durante el seguimiento y el final del objetivo. O sea, cómo vamos a poder comparar los diferentes momentos de investigación que ustedes estén investigando. Bueno, como conclusión final, entonces, no escriba el manuscrito solo, discútalo, acláralo entre todos los miembros del equipo de investigación. Siempre que se pueda, realice el borrador del estudio, vaya saturando y perfeccionando el mismo hasta culminar el estudio. O sea, en la medida en la que ustedes van haciendo el borrador, van como incluyendo, entonces hacen la pregunta y van al diseño, y en el diseño
tratan de incluir un aspecto que creen que se pasaron en la pregunta y van perfeccionando el proceso de elaboración del proyecto en la medida en la que se va construyendo el anteproyecto. Para eso debemos tomarnos este tiempo de construir el anteproyecto de manera en la que podamos revisar las veces que sea necesario el protocolo para evitar que tengamos errores en la construcción del proyecto. Sé que parece un proceso un poco como complejo, pero realmente es sencillo si estamos claros desde un principio cuál es la pregunta que queremos responder sobre las variables que estamos estudiando. Muchísimas gracias. Yo quería ya para finalizar hoy, pues recordarles que en estos momentos en los que estamos como muy complicados por la situación en la que estamos, debemos ser más creativos de lo habitual. O sea, debemos aprovecharnos este momento para ser más creativos, más proactivos con la investigación y demostrar que realmente la creatividad es la mejor muestra de que la inteligencia le gusta jugar, o sea, nos gusta divertirnos. Tenemos que tratar de aprovechar la investigación como un elemento para sacarnos de nuestra cotidianidad. O sea, en vez de ver la investigación como un elemento más estresor, la investigación clínica como un elemento para alejarnos de nuestras actividades cotidianas, ¿no?